En este video te voy a enseñar a cómo estructurar de forma correcta un proceso de ventas, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de enseñarte esto? Número uno, que puedas tener un proceso sólido que tú puedas seguir, que tú puedas básicamente poder elevar tu nivel de confianza a la hora de ejecutar tus conversaciones y que número tres, puedas aumentar significativamente la cantidad de prospectos o de clientes que estás ayudando todo el tiempo y que eso se traduzca al final del día en que puedas aumentar tus ingresos o hacer más dinero. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir directo al grano. ¿Qué o cuál es la estructura de este proceso? Pues la estructura que te voy a enseñar tiene unos componentes. Y en este caso son 5 componentes de los cuales, valga la redundancia, se compone esta estructura de la conversación. Como componente número 1 tenemos el posicionamiento inicial. Te los voy a mencionar primero y luego te los voy a explicar. Ok, componente número 1, posicionamiento inicial. Componente número 2, tenemos el descubrimiento. Componente número 3, tenemos la transición. Componente número 4, tenemos la presentación. Y como componente número 5 tenemos el cierre. Ok, te los voy a mencionar nuevamente para, si lo estás anotando, lo puedas escribir. Posicionamiento inicial, descubrimiento, transición, presentación y cierre. ¿Ok? Learning, ¿qué es el posicionamiento inicial? Bien sencillo. El posicionamiento inicial no es otra cosa que la postura inicial que tú sostienes y que el prospecto percibe de ti al inicio de una conversación. ¿Ok? Te lo voy a repetir nuevamente. El posicionamiento inicial no es otra cosa que la postura inicial que tú sostienes y que el prospecto percibe de ti al inicio de la llamada. Y por postura no me refiero a simplemente pararte de forma derecha, ¿ok? Por postura me refiero a que tu esencia, tu intención en ese momento tiene que tener unas cosas fundamentales para que el prospecto te siga en la dirección que tú lo quieres llevar. ¿Y cuáles son esos componentes de los cuales, valga la redundancia, se compone el posicionamiento inicial? Pues son los siguientes. Número 1, tu nivel de autoridad. Número 2, tu percepción de expertise en el campo. Y número 3, tu intención de ayuda genuina. Esos son los 3 más importantes, ¿ok? Te los voy a volver a repetir. El posicionamiento inicial o la postura inicial que tú sostienes al inicio de la llamada y que el prospecto percibe de ti tiene que tener 3 cosas. Número 1, un nivel alto de autoridad, un nivel alto de percepción de expertise y una intención sólida de ayuda genuina, ¿ok? Lo que quiere decir eso es cuando me refiero al nivel de autoridad, es que tu nivel de autoridad se mide por tu nivel de liderazgo. Mientras más alto es tu nivel de liderazgo, por consecuencia, más alta va a ser tu autoridad cuando estés comunicándote con un prospecto. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente seguimos líderes, ¿ok? Y si el prospecto percibe que eres un líder, el prospecto te va a seguir como figura de autoridad. Número 2, tienes que tener una alta percepción de expertise. ¿A qué me refiero con eso? El prospecto debe percibir de ti que tú eres un experto en el campo o en el área donde el prospecto tiene el problema que está buscando resolver. Cualquiera que sea. Pero tú tienes que ser la persona que más conoce, que más sabe de todo ese campo. ¿Ok? O por lo menos el prospecto debe percibir eso. Y tú tienes que transmitirlo. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Y el más fundamental de todos, tienes que tener una intención sólida de ayuda genuina. Al final del día, tu capacidad de tener una intención sólida de genuinamente poder o querer ayudar a la persona que tienes frente a ti, ya sea en la llamada, en la conversación, es lo que más autoridad y más sensación de expertise te va a dar. ¿Ok? Eso es lo más importante. Y esos 3 componentes son los cuales construyen el posicionamiento inicial. ¿Ok? Ahora, luego del posicionamiento inicial tenemos el descubrimiento. Lenny, ¿qué es el descubrimiento? El descubrimiento no es otra cosa que, primero, es la parte más importante de la conversación. Aquí es donde nosotros vamos a descubrir cuáles son, qué es lo que está pasando en la situación del prospecto. Nosotros vamos a investigar cuál es el problema del prospecto, cómo se siente sobre ese problema, cuáles son las consecuencias que tiene de no resolver ese problema, por qué él quiere resolverlo, a quién afecta si no resuelve este problema y todas las distintas variables que puede
a ver dentro del problema, ¿ok? Y esta es la parte fundamental. Aquí es donde se decide literalmente si el prospecto toma la decisión o no. Entonces, en la parte del descubrimiento, tu único objetivo es indagar a la conversación real, a entender realmente cuál es el problema de esta persona, por qué no ha podido resolver este problema aún y cuál es su disposición interna de realmente comprometerse con resolverlo. ¿Ok? Ese es el descubrimiento. Literalmente es eso. Tú vas a indagar a través de preguntas hasta entender cuál es el problema real de esta persona, qué ha privado a esta persona de resolver este problema en el pasado, o si lo ha intentado, por qué no ha podido resolverlo aún, y medir su nivel de disposición interna con tomar la decisión de resolverlo en este momento. Ese es el descubrimiento. Y una vez tú tengas ese entendimiento, puedes pasar a la otra fase. La fase número 3 es la transición. En esta fase, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es hacer una recapitulación de todo el descubrimiento para corroborar que entendimos correctamente el prospecto y que el prospecto nos asienta de que si lo entendimos o no. Ejemplo, si yo estoy hablando con un prospecto y ya culminé la parte del descubrimiento, pues yo simplemente voy a hacer una recapitulación para preguntarle, oye, si te entendí bien en este momento, basado en esto y que esto te está causando A, B y C, pues tú tienes este problema y la razón por la cual quieres resolverlo es por X, Y, Z. ¿Ok? Tú vas a recapitular todo, básicamente. ¿Ok? Eso es básicamente de lo que se compone la transición. Es como hacer un recap de todo para posicionarte a la presentación. ¿Ok? Es como el puente que entrelaza el descubrimiento con la presentación. Eso es la transición. Y vamos ahora a lo que es la presentación. En la presentación no es otra cosa que el posicionamiento que tú haces de tu solución al problema del prospecto. ¿Ok? Ahora, muchas personas cometen el error de que el posicionamiento que hacen de su solución al problema del prospecto ya está predeterminada. ¿A qué me refiero con eso? Que básicamente es como un script que tú tienes y la solución es la misma para todo el mundo. Y me he dado cuenta con la experiencia que eso no funciona de la misma forma para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es igual y no todo el mundo tiene los mismos problemas. Entonces, la forma más efectiva de hacer esto es tú hacer un buen descubrimiento, entender cuál es la razón real o problema de esta persona, cuál es su disposición interna de solucionar este problema el día de hoy. Número 2, en la transición, asegurarte de que lo entendiste correctamente y luego moverte a lo que sería la presentación. Y en tu presentación, utilizar la misma información que te dio la persona para posicionar tu solución como literalmente lo que alivia o elimina todas las brechas o todos los problemas que tiene el prospecto que le han impedido en el pasado o en el presente solucionar su problema. Eso es la presentación. Y la presentación no tiene que ser algo de 30 minutos. La presentación es sumamente directa, porque al final del día la presentación es simplemente lo que resuelve el problema inicial. En este caso, lo que encontraste en el descubrimiento. Muchas personas cometen el error de, cuando estructuran su proceso, enfocarse el 90% de la conversación en la presentación y en lo que quieren demostrar, y el otro 10% en intentar entender el prospecto. Y realmente es todo lo contrario. Tu objetivo principal es entender genuinamente a la persona y entender cuál es la razón por la cual la persona necesita realmente solucionar ese problema. Tu nivel de entendimiento sobre eso te va a dar la oportunidad de tú presentar o dar una solución que realmente se alinee con ese problema. Y al final del día eso es lo que lo va a solucionar. Así que en la presentación, el componente más importante es haber escuchado y haber hecho un buen descubrimiento para tú poder hacer una buena presentación. Así que tu nivel
deficiencia en la presentación va a depender de tu nivel de eficiencia en el descubrimiento, si lo fuese a resumir de una forma. Y como último componente, tenemos básicamente lo que sería el cierre. Aquí es básicamente donde se completa el ciclo. Y el cierre no es otra cosa que el punto final donde tú sostuviste responsable al prospecto de su disposición interna de resolver el problema el día de hoy. Para tú poder conllevar o hacer un cierre efectivo, tú tienes que haber hecho un descubrimiento efectivo. La mayoría de las personas no se concentran nunca en el descubrimiento, se concentran simplemente en la presentación. Y el problema que trae eso, como te mencioné, es que luego el prospecto no se siente alineado con la solución y por consecuencia no cierra. Entonces, básicamente el cierre es simplemente la confirmación de eso. Lenny, pero ¿y las objeciones? Pues, si tú lo piensas, realmente las objeciones son una consecuencia de no haber hecho un buen descubrimiento. Porque si tú descubriste todas las razones por las cuales la persona quiere hacerlo, descubriste cuáles son las consecuencias de no hacerlo y se lo presentaste a la persona de una manera donde lógicamente hace mucho más sentido hacerlo que no hacerlo, ¿cuál sería la razón por la cual al final del día no lo haría? Entonces, el cierre es simplemente el punto final donde se consolida todo el proceso. Las objeciones, que son quizás parte del cierre o que son aspectos que pueden salir, son simplemente confirmaciones de que algo no hiciste bien en la parte del descubrimiento, ¿ok? Así que espero que este video te haya ayudado. Te lo voy a volver a resumir para que puedas tener la perspectiva. Tenemos la estructura de la llamada, se compone de posicionamiento inicial, de descubrimiento, transición, presentación y cierre. Presentación es la postura inicial que tú sostienes al inicio de la llamada. El descubrimiento es entender cuál es el problema real. La transición es el resumen que tú haces para poder tener un entendimiento claro de si y una confirmación de si entendiste correctamente al prospecto y crear un puente para hacer la presentación. La presentación es simplemente tu explicación de cómo el problema que el prospecto tiene, tú lo puedes solucionar. Y el cierre es simplemente la consolidación de todo el proceso. ¿Ok? Así que espero que este video te haya ayudado y recuerda esto. Tu objetivo es básicamente ser un líder. Y tu objetivo al final del día es tener un sentimiento de ayudar realmente a la persona que tienes frente a ti. Tu capacidad de poder centrar tu mente en ese único objetivo va a permitirte que tanto el descubrir cuál es el problema real, el hacer una transición correcta y el hacer una presentación donde el prospecto se sienta seguro de la decisión que quiere tomar en ese momento, se consolide. Así que si te gustó este video, dale like, suscríbete. Espero hacer muchos más videos como esto para seguir ayudándote y lo que necesites estoy 100% para servirte. Nos vemos en el próximo. Let's go.